Hola a todos, soy Kelex y ya llegaron los nuevos estrenos anime temporada otoño 2019 y sin lugar a dudas será la mejor temporada del año debido a la gran cantidad de nuevas temporadas de muchos animes. Los animes estarán en orden alfabético y muy bien explicadas como ningún otro lo haría, así que suscríbete ahora. Y si ya están listos para aumentar más animes a su lista infinita de animes por ver, empecemos. Actors Song Connection. La historia se centra en la vida cotidiana de estudiantes y profesores en la Private Amaka Academia, donde todos los clubs de esta academia querrán ganar un concurso de canto para así ganar puntos, los cuales te dan algún tipo de beneficio en esta academia. En conclusiones, chicos guapos cantando para lograr un objetivo. Africa no Salaryman. La historia de esta comedia sigue a un león, un lagarto y un tucán, mientras viven una vida de trabajadores de oficina en Japón, ni más ni menos. Ya veremos qué tal está. Ahiru no Sora. Sora Kurumatani es un joven de 15 años que mide apenas 1,49 m, pero le encanta el baloncesto. Con entusiasmo se une al club de baloncesto, pero pronto descubre que el club es la guarida de los peores alumnos de la escuela y no tienen ninguna intención de entrenar. ¿Podrá Sora continuar en un club así? Este es el Spokon de la temporada y tengo el presentimiento que estará muy interesante. Aikatsu on Parade. Otra temporada más de Aikatsu. Si sigues este anime, pues aquí tienes Aikatsu on Parade. Tercera temporada de Ani ni Sukeru Kusuru Wanai. Assassin's Pride. La serie tiene lugar en un mundo donde solo los de familias nobles tienen el mana para poder luchar contra los monstruos. Kufa es un noble nacido en la familia de un duque que es enviado a dar clases particulares a una joven llamada Mérida. Si resulta que Mérida no tiene talento para controlar el mana, Kufa deberá asesinarla. Vaya sinopsis. Azur Lane. Este anime está basado en un juego de celulares. Esos donde creas tu base, lo subes de nivel y realizas estrategias con enemigos que atacan tu base. En este anime, todas las chicas tendrán armas, pero creo que no sobresaldrá demasiado en esta temporada de grandes animes. Babilón. Sen Seisaki es un fiscal de la Oficina de Fiscales Públicos de Tokio. Él se encuentra investigando un caso de clínica ilegal. Durante la investigación, encuentra un archivo en el que se incluía sangre mezclada con cabello, piel y una hoja de papel con la letra F escrita. Mientras investiga, se dará cuenta que existe un complot inmenso conectado a una gran decisión que debe ser tomada. No sé ustedes, pero este género de detectives e investigación seria me encantan. Lo veré a ver qué tal está. Bea Stars. Este anime nos pone en un mundo poblado por animales. El personaje principal es Regoshi el lobo, miembro del club de teatro. A pesar de su apariencia amenazante, tiene un corazón muy gentil. Durante la mayor parte de su vida, siempre ha sido objeto de miedo y odio por parte de otros animales, pero poco a poco su vida en la escuela dará un giro importante. Este anime quiere quitar la mala fama que le han dado a los lobos en los cuentos. Bien por ti, lobo, bien por ti. Y al fin llegó la cuarta temporada de Boku no Hero Academia. La espera ha sido larga, pero al fin podremos disfrutarlo al 100%. Segunda temporada de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. Su primera temporada me ha gustado, así que estoy esperando ansiosamente esta segunda temporada como muchos de ustedes. Al fin llega la tercera temporada de Chihayafuru.
Espero que no lo vuelvan a postergar como lo hicieron hace unos meses. Choujin Kousei Tachi wa Isekai Demo Yoyu de Ikinuku You Desu. 7 estudiantes de preparatoria que viajan en un avión de repente sufren un accidente. Al despertar, lucen como personas de mediana edad en un mundo de fantasía en donde existe la magia y los semihumanos. Ellos, al darse cuenta de lo que les está pasando, no se sorprenden para nada. Esto sucede porque ellos no son simples estudiantes. Ellos en verdad son super estudiantes de preparatoria, que se encontraban en la cima de las ciencias políticas, la economía, la ciencia o la medicina. Es así como esta es la historia de un equipo de ensueño, que posee la mayor sabiduría y tecnología de la Tierra, que sin ningún tipo de autocontrol, traen consigo una revolución a un mundo diferente a través de un exceso de tecnología. Bueno, este anime es como Dr. Stone, pero en un isekai. Chubyou Keikihatsu Boy. La historia se centra en Mitsuki Higiri, una chica de preparatoria que acaba de transferirse de colegio. En su nueva escuela, se encuentra de manera fatídica con chicos que sufren del síndrome de octavo grado. Por ejemplo, está Noda, quien sueña con convertirse en un héroe. El trágicamente atractivo otaku Takashima, quien solo ama a las chicas 3D. El ángel o demonio supuestamente reencarnado Nakamura. Y el autoproclamado tirador de cuerdas de suéter Tsukumo. Interesante propuesta. Creo que este tipo de comedia me va a encantar. Segunda temporada de Fairy Gon. Nueva secuela de Fate. En este punto creo que me será muy pero muy difícil ponerme al día con este anime. Fate Grand Order. Segunda temporada de Grand Blue Fantasy The Animation. Nueva temporada de la franquicia Gundam Build. Hatage Kemono Michi. Shibata Genso es un luchador profesional maníaco de las mascotas. Él es convocado a otro mundo. Allí, la princesa del reino solicita a Genso que se deshaga de las bestias malvadas que acechan el mundo. Genso, indignado por tan egocéntrica petición de deshacerse de animales a los cuales él adora, Genso le aplica una llave suplex a la princesa y huye del lugar. Ahora, incapaz de volver a su mundo original, Genso decide vivir una vida pacífica en este nuevo mundo. No sé ustedes, pero yo al menos veré ese suplex que le hace a la princesa. Con eso puedo morir en paz. Segunda temporada de High Score Gear, un anime que me encantó a pesar del tipo de animación que tiene. 100% recomendada. Honsuki no Gekokuyou Shisho Ninaru Tame Niwa Shudan wo Erandeiraremasen. Motosu Urano es una estudiante universitaria amante de los libros, quien obtuvo su certificación de bibliotecaria e iba a entrar en el trabajo de sus sueños después de su graduación, pero muere aplastada por su gran colección de libros. Pero milagrosamente, ella reencarna como una niña de 5 años en un mundo con un bajo nivel de alfabetización y muy pocos libros. Así que ella decide escribir sus propios libros para poder leerlos. Un anime tranquilo, con algo de comedia para calmar el día. Hoshiai no Sora. La historia juvenil gira en torno a los integrantes de un equipo de tenis de una escuela secundaria que está a punto de cerrar. Touma Shinjou le pide a Maki Katsuragi que se una al equipo debido a sus grandes habilidades. Sin embargo, Katsuragi le pide dinero a cambio de unirse al equipo. Otro Spokon de la temporada, y este es un anime original, así que es un anime que podría sorprender a todos. Houkago Saikoro Club. La historia se centra en Aya, quien se muda y comienza a asistir a una escuela preparatoria para chicas en Kioto. Su primera amiga es una reservada compañera de clases llamada Miki.
Un día, después de las clases, la presidenta del comité llamada Midori las lleva a las dos a una tienda especializada en juegos de mesa. En ese lugar comienzan a jugar un juego de mesa alemán. Y así comienza la búsqueda de diversión a través del mundo de los juegos de mesa. Siempre me gustó jugar con cartas Yu-Gi-Oh, así que puede que este anime me entretenga. O tal vez no. ¿Se acuerdan del anime donde chicas te muestran sus pantsus con caras disgustadas? Pues tendrá una segunda temporada. Kabukicho Sherlock. El barrio de Kabukicho brilla con sus luces de neón en el centro de esta caótica ciudad. Pero donde brilla la luz, también acechan las sombras. Se alza el telón de este escenario nocturno, donde los extraños asesinatos suceden uno tras otro. Un anime de detectives, de género suspenso combinado con comedia. Pronto veremos cómo resulta esta combinación. Kandagawa Jet Girls. Este anime se centrará en las carreras de motos acuáticas piloteadas por chicas, cuyos equipos pertenecen a diferentes institutos. Keishishou Tokumubu Tokushu Kyokuhan Taisakushitsu Dainanaka Tokunana. Hace mucho tiempo, los dragones gobernaban un mundo lleno de extrañas criaturas, elfos, enanos, vampiros, homúnculos y humanos. Pero en el presente, los dragones han desaparecido, por lo que los seres que sobrevivieron decidieron coexistir, y al pasar los años, la apariencia de gran parte de las criaturas ha llegado a parecerse a la de los humanos. En el año 2019, un grupo llamado Nai está causando caos en su búsqueda por obtener los poderes de los dragones y cambiar el mundo, amenazando el periodo de paz en el que se encuentran. Este es un anime original, así que ya veremos. Segunda temporada de Kengan Ashura. Segunda temporada de Kono Oto Tomare, anime que me encantó y lo recomiendo definitivamente. Mairimashita Iruma-kun. Suzuki Iruma ha sido vendido a un viejo demonio por sus irresponsables padres a cambio de dinero. Sorprendentemente, lo siguiente que sabe es que ahora él vive con el demonio y ha sido transferido a una escuela en el mundo de los demonios. No sé mucho sobre este anime, pero siento que me va a entretener. Mugen no Yunin Inmortal. Majin es un espadachín inmortal que ha sido maldecido con vida eterna. No tiene más habilidades que las de matar, por lo que forma un plan para recuperar su mortalidad. Matará a 100 hombres malvados por cada uno bueno que haya matado. La historia está muy decente y espero que sorprenda en esta temporada. Tercera temporada de Nanatsu no Taizai. Sí, ya llegó Nanatsu no Taizai. Al fin tenemos Nanatsu no Taizai. Después de la guerra, hay muchas personas en la ciudad cuyos cuerpos fueron modificados para convertirlos en armas peligrosas. Inui Yusou es uno de ellos, y no tiene ningún recuerdo antes de que su cabeza se transformara en un arma. Un anime de ciencia ficción del cual no sé qué rumbo tomará. Ya veremos qué nos trae Madhouse esta vez. Null Peta. Una chica genio llamada Suku pierde a su hermana en un accidente. Pero todo está bien. Suku decide crear a Pet, un robot con la conciencia de su fallecida hermana. Pero, ¿esta hermana revivida como un robot será la misma que el original? Adéntrate en esta comedia de hermanas, o algo así. Pensé que sería un anime sad, pero es comedia. Ya quiero verlo, esta sinopsis me ha dejado muy intrigado. Parece sad, pero es comedia, ¿cómo? Orewo Suki Nano wa Omae Dake Kayo. Amatsuyu Kirasagi es invitado a cierto lugar por la genio de la clase Cosmos y su amiga de la infancia Himawari. Esperando escuchar sus confesiones de amor hacia él, se dirige confiado a encontrarse con ellas. Pero Cosmos y Hinawari, en cambio, le confiesan a Amatsuyu que les gusta su amigo.
Este anime es una comedia romántica, y ya desde su sinopsis siento que empezará muy bien. Ojalá logren mantener el nivel. 土曜は無理。じゃあ日曜は絶対。 Pet. La historia de suspenso psicológico gira en torno a las personas que poseen la capacidad de infiltrarse en las mentes humanas y manipular los recuerdos. Sus poderes han sido utilizados con frecuencia en el mundo para encubrir accidentes, asesinatos y todo tipo de crímenes. Sin embargo, estos poderes no solo destruyen los espíritus de otros, sino que también corrompen los corazones de sus portadores. Este anime no me lo pierdo. Ojalá aprovechen muy bien su historia. Phantasy Star Online 2, episodio Oracle. La trama nos relata una flota espacial conocida como Oracle. A bordo hay 3 razas, los cuales son humanos, newmans y androides, que viajan a través de las galaxias para descubrir nuevos planetas. Ayudan a construir y avanzar la infraestructura de la civilización a través de diferentes misiones. Este anime es la adaptación de un videojuego. Tercera temporada del gran anime Psycho Pass. Segunda temporada del anime Radiant. Segunda temporada de Quanshi Gao Shou. Rifle is Beautiful. Kokura Hikari es una niña de primer año de secundaria a la que le encanta disparar con rifle. Entró en la escuela secundaria Chidori porque tenían un club de tiro, pero al entrar descubre que el club había sido disuelto y solo tiene un día para encontrar suficientes miembros para reformar el club. Pero afortunadamente logra encontrar a otras 3 chicas de primer año que había conocido en una competencia en la escuela secundaria. En conclusiones, chicas kawaii disparando rifles a donde sea. Shinchou Yusha Kono Yusha ga Ore Tue Kuse ni Shinshou Sugiru. La historia comienza cuando la diosa Rista invoca a un héroe para que le ayude en un mundo de videojuegos en su modo difícil. El héroe Seiya es excepcional en todos los sentidos, pero es increíblemente cauteloso. Él hace cosas como comprar 3 juegos de armadura, uno para usar, uno de repuesto y otro de repuesto adicional, e ir con todo su poder hasta con las criaturas más débiles. Este anime se ve entretenido, habrá que verlo para opinar más al respecto. Cuarta temporada de Shokugeki no Souma. Me he leído el manga y esta temporada estará épica, te lo aseguro. Stand My Heroes Piece of Truth. El anime se desarrolla en la moderna Tokio, en la unidad de control de narcóticos del Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar. La protagonista, que tiene el rasgo único de que las drogas no tienen ningún efecto sobre ella, termina trabajando en dicha unidad. Ella busca personal como investigadores, idols, escritores, brillantes estudiantes de secundaria, diseñadores y otros perfiles para formar equipos. Este anime está basado en un juego otome, así que chicos guapos habrá de sobra en este anime. Segunda parte del anime Sword Art Online Alicization y tendrá 24 episodios. Val por Love. El estudiante de preparatoria Akutsu Takuma ha aprendido a aceptar su vida solitaria y está contento rodeado de sus estudios. Pero un día, el dios Odín le ordena salvar el mundo junto a 9 valquirias alimentadas por la intimidad. En ese momento, Takuma tendrá que despedirse de su solitaria existencia. Anime de género harem y ecchi. Watashi no Uryoku wa Heikinchi de Te Ito Yone. Al cumplir 10 años de edad, Adele Von Ashan sufre un horrible dolor de cabeza y recibe los recuerdos de su vida pasada cuando era una niña japonesa de 18 años llamada Kurihara Misato. Sin embargo, su anterior vida tuvo un abrupto final cuando muere intentando ayudar a una niña. Al morir, ella recuerda haber conocido a Dios y durante su reunión con él, le hizo una extraña petición: tener habilidades promedio en su próxima vida.
ZX Code Reunion. La historia se desarrolla en un futuro no muy lejano. 5 puntos negros aparecieron de repente en todo el mundo como portales a mundos paralelos. Inmediatamente después, extrañas criaturas comenzaron su invasión desde estos portales. Estas criaturas son los habitantes de los 5 mundos, los mismos mundos, pero en diferentes marcos temporales, con el fin de garantizar que su propio marco de tiempo futuro sobreviva. Cada una de las 5 invasiones se ve obligada a luchar para eliminar los otros marcos de tiempos futuros. La trama se ve interesante, habrá que darle una oportunidad. Segunda temporada de Zoid's Wild. Zoid Wild Zero. OVA de Bokutachi wa Benkyou ga Dekinai. お前誰が好きな Dos OVAs de Mayonaka no Occult Koumuin. OVA de Yuru Yuri. Y bueno, eso fue todo de los estrenos animes de la temporada otoño 2019. Y muy pronto estaré sacando los estrenos de películas animes de esta temporada. Lo iba a poner aquí, pero el video se hubiera hecho muy largo. Dale like y comenta y suscríbete para mucho más contenido. Hago top de openings, endings, de waifu y mucho más. Como también recomendaciones de animes de cada temporada del año. Así que no lo pienses mucho y suscríbete ahora. Sin más que decir, nos vemos y hasta la próxima.